Dios es quien nos da el entendimiento para podernos restaurar en cualquier área de nuestro proyecto de vida. Y así poder crecer, conociendo cuál es nuestra bendición y podernos afirmar, rindiéndonos ante su única verdad que es su palabra, para tener o aumentar la verdadera fe. Quiero empezar esta mañana diciéndole que usted es importante para Dios. Su familia es importante para Dios. Dios tiene sus ojos puestos en nosotros. Así usted haya fallado, así esté pasando por un momento difícil, adverso, la gracia de Dios, el amor de Dios es único, eterno. Que fuera de nosotros sin ese amor, ¿verdad? Y debido a eso es que nos viene hablando, nos viene motivando, impulsando, animando para que volvamos a ese primer amor. Ese versículo 1 del capítulo 127 de los Salmos dice: si yo, Dios, no edifico, todo lo que tú haces va a ser en vano lo que hagas. Por eso hoy he sido direccionado para que estudiemos la palabra y recibamos dirección frente a un tema que tiende a ser, controversial. Y es las obras de la fe. Las obras de la fe. Pablo decía que es por gracia que él lo hacía todo. Pero luego Santiago dijo, no, la fe tiene que llevar obras. Y es necesario entender que fuimos diseñados para que nuestra fe sea manifestada a través de obras. Pero es profundo. Así que le invito a que nos sumerjamos esta mañana en este tema que Dios tiene para nosotros. Es un tiempo de fe. Texto base, Mateo 24:13 en la versión Reina Valera. Y vamos a leer la palabra de Dios en el nombre de Cristo Jesús. Vamos a proclamarla. Dice así la palabra de Dios. Léalo conmigo. ¿Cómo dice? Mas el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Una vez más, mas el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Esto lo dice el Señor cuando está hablando con sus discípulos días antes de ser sacrificado, y les dejan claro que el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Pero la pregunta es, ¿perseverar a qué? Y traigámoslo a nuestro proyecto de vida. Es fácil empezar un proyecto, es fácil empezar una carrera, es fácil empezar un matrimonio, es fácil dar un primer paso. El punto clave es mantenerse y terminarlo. Por eso allá en el libro de Apocalipsis, cuando le habla a las 7 iglesias, dice: más el que venciere. Pero para vencer hay que empezar por creer, perseverar y vencer. Cuando se habla de vencer es que tenemos que enfrentar una batalla. Y esa batalla es interna y externa. La persona que no tiene vida espiritual piensa que su batalla es externa, que todo lo malo que está viviendo es responsabilidad de otros. Y una persona que no puede aceptar la responsabilidad de sus actos no puede perseverar hasta el fin. Así que en el tema de las obras de la fe necesitamos profundizar. Y es lo que el Señor quiere hacer hoy. Acompáñeme a la carta del apóstol Santiago, por favor. Capítulo 2, versículo 14 al 26, Reina Valera. Dice así: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras?
¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos, saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas quieres saber, hombre vano, hombre vacío, hombre sin propósito, que la fe sin obras es muerta. ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfecciona por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Aquí es donde está la discusión, ¿verdad? ¿Qué dice el apóstol Pablo? Somos justificados por gracia. ¿Y qué dice Santiago? Por obras también, ¿verdad? No sé qué pasaría cuando Santiago y Pablo se encontraban, porque Pablo es solo gracia y ya viene Santiago. ¿Y quién era Santiago? Hermano de Jesús, de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Dice, así también Rahab, la ramera, no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. El apóstol Pablo, en una de sus cartas en Gálatas, dice, es por gracia. Y esas obras que tú haces son obras muertas. Por eso digo que es controversial. Entonces, aterricemos lo que está diciendo Pablo, pues el que usted no va a ser salvo por dar de comer, usted no va a ser salvo por dar vestido, ropa, usted no va a ser salvo por todo lo que haga hacia afuera. Usted es salvo por lo que Cristo hizo en la cruz y está bien. Pero aquí hay algo tremendo. Dice, sí, usted fue salvo por gracia, pero ahora esa gracia tiene que mostrar obras. Si no, en realidad usted no es salvo. La gracia me lleva primero a amarme a mí mismo, porque experimento el amor de Dios, y amándome a mí mismo, ¿qué hago ya después? ¿Amo a quién? Al otro. ¿Cómo? Con hechos, no de palabra. Por eso vamos a mirar en qué consisten esas obras. Hay dos directrices, dos direcciones para la fe con obras. Una es hacia adentro y la otra es hacia afuera. Primero la de adentro, y es lo que estamos viendo en el discipulado, y es el hombre de altar. Ser hombre de altar es trabajar conmigo mismo, trabajar con mi carácter, con mi temperamento, con mis debilidades, por la gracia de Dios, por medio de su palabra. Y al haber trabajado conmigo mismo, con mi ser interior, con mi conducta, con mis hábitos, definitivamente las obras que Él me permite hacer hacia afuera ya no son obras muertas. Entonces, ahora sí entendemos algo. Pueden haber personas que hacen obras hacia afuera sin haber hecho la obra en ellos hacia adentro. Porque nosotros le decimos al Señor, Señor, ayúdame, quítame este mal genio, quítame este vicio, quítame esto, quítame aquello. Y el Señor, ¿qué dice? Yo ya te lo quité.
tienes que empezar a trabajar. No sé si usted pudo estar conectado con la enseñanza del miércoles. ¿Cómo nos llama el Señor? Campesinos del reino de Dios. ¿Por qué? Porque allá en Lucas 8:11 dice, la semilla es la palabra de Dios. ¿La palabra de Dios qué es? Una semilla. ¿Qué es la palabra de Dios? ¿Qué es la palabra de Dios? Una semilla. Entonces, esta palabra es una semilla. Y yo pregunto, ¿quiénes son los que por trabajo tienen semillas? Los campesinos. Pero un campesino sabe qué es una semilla, cuál semilla es, para qué es esa semilla, por qué es esa semilla. Y lo mejor, mírame acá iglesia, mírame. Lo mejor de todo, el campesino trabaja con la semilla. La pregunta que hace el Señor, nos la hacía el miércoles, es, ¿tú trabajas con la semilla? ¿Trabajas tu ser interior y hacia afuera con esta semilla? Porque somos campesinos del reino de Dios. Entonces, el Señor, cuando tú le dices, Señor, quítame esto, quítame aquello, simplemente Él te dice, yo te di mi semilla. ¿Qué has hecho con esa semilla? Señor, mira mi hogar cómo está. Mira mi matrimonio está destruido. Mira este vicio que me tiene carcomido. Mira mis finanzas, mira este problema legal, judicial, mira el entorno, mira mis enemigos externos e internos. Y el Señor lo único que te dice es, no estás trabajando con mi semilla. No estás trabajando con mi semilla. Y entonces es donde Santiago, guiado por el Espíritu, no es que esté negando lo que el Señor nos dice a través de Pablo, sino que lo está complementando. Dice, ok, tú eres salvo por gracia, pero ¿qué significa que yo acepto la gracia de Dios? Que entiendo que esto es una semilla con la que yo necesito empezar a trabajar. Mira tu entorno, mira tu vida, mira tu hogar, mira tus hijos y podrás ver si tú en verdad has trabajado con la semilla de la palabra. Hoy en día encontramos personas que han alcanzado las metas, el éxito, la cima de la montaña porque trabajaron fuertemente hacia afuera, porque se esforzaron, porque se capacitaron, porque trabajaron, porque fueron disciplinados, porque abrieron su mente a otros niveles, ¿verdad? Pero allá en su interior son personas débiles. Son personas que pueden mostrar una gran empresa que han construido, unos buenos ceros en su cuenta bancaria, pero que nadie conoce su vida privada, su vida secreta, su hogar, su familia. Que definitivamente cuando uno no trabaja con la semilla de la palabra de Dios, lo que más vale, lo más valioso que Dios nos ha dado, que es la familia. Entonces de nada me sirve mostrarle al mundo cosas afuera si la verdadera iglesia, que es la familia, está destruida. Entonces debemos trabajar adentro y afuera. Primero, ¿dónde? Dentro de nosotros. Está bien lo que haces, pero mira cómo está tu vida, mira cómo está tu casa, mira cómo está tu hogar. Sigue haciéndolo, ve al hospital a predicar, ve a las cárceles a predicar, predica en donde yo te diga que prediques, pero trabaja también contigo, trabaja contigo también, haz la obra contigo, amén. Vamos a mirar aquí en San Juan 6, 25, 36, cómo el Señor Jesucristo nos enseña con claridad qué es trabajar con nosotros. Acompáñeme en Reina Valera, por favor, dice así. Y hallándole al otro lado del mar le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comiste el pan y os saciasteis. Muchas personas vienen a Cristo para satisfacer sus necesidades, sus problemas, y Dios está ahí misericordioso. Pero pasa el tiempo y si tú no has trabajado contigo mismo, eres una persona que no vas a poder disfrutar la plenitud de lo que Dios tiene para ti. Trabajad, léalo conmigo, esta parte dígalo, léalo, dice, trabajad no por la comida que perece,
sino por la comida que a vida eterna permanece. ¿Qué le está diciendo? Trabaje con usted. Si usted no trabaja con su carácter, con su temperamento, con sus hábitos, con sus conductas, usted no va a trascender. Usted no va a trascender. Y ese es el Espíritu de Dios, el Espíritu de Jesucristo, el que hace 2000 años vino y nos dejó la enseñanza más grande. Lo más grande que hizo nuestro Señor Jesucristo va más allá de los milagros, sanidades, la multiplicación del pan, resucitar muertos. Lo más grande que Él hizo fue enseñarnos a vivir como Dios determinó que debemos vivir en nuestro diseño original. Y dice así: trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Entonces les dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Y mire lo que dice ahí. ¿Qué dice ahí? Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Aquí hacemos un alto. ¿Cuál es la obra de Dios verdadera? Creer en Jesucristo. Y entonces Pablo dijo: el creer en Jesucristo es por gracia, porque la fe es un don, ¿cierto? Pero luego a través de Santiago, que dijo: esa fe que es por gracia tiene que verse con obras, con tu comportamiento, ¿sí? El que sabe que está actuando de cierta manera, con ciertas conductas, con ciertos hábitos, ¿sí? El que sabe que está en pecado, le dice el Señor: no has trabajado contigo. Por eso, allí en Mateo 7, el Señor dijo: no todo el que me dice Señor, Señor, no todo el que nombra a Dios, no todo el que dice te amo, Señor, gracias, Señor Jesucristo, va a entrar en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de Dios. ¿Qué es hacer la voluntad de Dios? Trabajar conmigo mismo. Esa es la voluntad de Dios, que tú y yo trabajemos con nosotros. ¿Cómo yo sé que estoy trabajando conmigo mismo? ¿Cómo yo sé que estoy trabajando conmigo mismo? Punto número 1, reflexiono en mis acciones y acepto lo que debo aceptar en mi vida. Por lo cual, al reconocer, dejo de culpar a otro, dejo de responsabilizar al otro del lugar donde estoy yo. Ahí donde tú estás hoy, ahí es donde tú quisiste estar, consciente o inconscientemente. En un matrimonio es una pelea, es por tu culpa, mire sus hijos, mire esto, mire lo otro. Es 50-50, cada uno es responsable en la misma medida de lo que está sucediendo en el hogar. Pero se necesita que uno, escúchame, uno solo acepte esa responsabilidad y empiece a trabajar consigo mismo. ¿Qué nos enseñó la religiosidad? Empiezo a orar para que Dios cambie al otro. No, empiezo a trabajar conmigo mismo. ¿Y cuál es la prueba de la fe? Que mientras yo trabajo conmigo mismo, parece que el otro como que empeorara en su conducta, en sus hábitos, en su comportamiento. La esposa empieza a trabajar con su carácter, su cantaleta, su mal genio, sus celos, todo lo que hace una mujer y el hombre también. Y dice: bueno, ya empecé a trabajar conmigo mismo, mi marido cambia esta semana. Y wow, esa semana se puso peor. Y Dios dice: estoy poniendo a prueba tu fe. Por eso empezó con el versículo: el que persevere hasta el fin. El que persevere hasta el fin. No es por vista, es por fe. No es por lo que veo. Entonces, las obras de la fe, lo primero que tengo que estar es convencido. Porque un campesino hoy domingo puede estar sentado al lado de su sembrado, mirando su sembrado.
1, 10, 50 hectáreas, tranquilo. Haga solo o llueva. ¿Por qué está tranquilo? Porque tiene paciencia. ¿Por qué puede esperar en paz? Porque Él ya trabajó esa tierra. ¿Por qué tú puedes estar hoy desesperado, ansioso y deprimido? Porque tu espíritu te dice, tú no estás trabajando contigo mismo. ¿Por qué tienes angustia de que tus hijos se pierdan? ¿Por qué tienes angustia de que tu hogar se destruya? ¿Por qué tenemos que hablar de una manera soez, fuerte, ofensiva, hiriente? Cambie, haga esto. Porque no estamos como campesinos trabajando esta tierra, porque todo nace en la mente. Hay gente que logró grandes proyectos afuera y aquí son gente muy débil, demasiado débil. Y lo que Dios vino a hacer es a transformar nuestro mundo interior para que, estando fortalecidos internamente, transformemos ese mundo exterior. Maldito es el que transforma un mundo exterior sin haber permitido que Dios transformara el interior, o sea, sin haber trabajado consigo mismo. Entonces, es claro, dice el Señor Jesucristo, esta es la obra de Dios, que trabajes contigo, que trabajes con tus debilidades, que trabajes con tus falencias, que trabajes con tu pecado, que trabajes con tu pasado. Y de esa manera, todo lo que hagas fructificará al 100%. Para esta temporada de diciembre, ¿qué sucede? Hay mucha gente que viene un dinero más a los que tienen allí su trabajo fijo, empresarial, o bueno, como sea, en diciembre llega algo más de dinero para el trabajador. Y nace ese espíritu, yo quiero hacer obras de caridad, yo quiero ir al ancianato, quiero ir allí, quiero regalar merca. Todo eso está muy bien, pero muchas veces eso viene motivado de un espíritu no arrepentido, sino en remordimiento. Entonces, yo quiero tapar lo que no he hecho conmigo adentro con cosas afuera. ¿Cuántos padres lo hicimos con nuestros hijos? No les dimos tiempo de calidad. No les amamos verdaderamente. Y en estas temporadas, ¿qué hacemos? Mijito, ¿qué quiere? Mijito, ¿qué desea? Mijito, ¿qué le doy? Porque si yo no trabajé con mi carácter, pues tampoco trabajo con el carácter del hijo. Y cuando hablo de carácter, no estoy hablando de ser gritón, malgeniado, grosero y maltratador. Es saber vivir y aceptar, respetar y tolerar al otro en el amor de Dios. En el amor de Dios. Y entonces el Señor Jesucristo nos dice, la obra de Dios es que tú creas en mí. Ok, qué lindo, ya no es, ¿usted cree en Jesús? La pregunta que teníamos que decirle a alguien es, ¿tú trabajas contigo? Sí, tú crees en Jesús. Hay gente que no nombra a Jesús y trabajan fuertemente consigo mismos. Por lo regular, el que mucho lo nombra, no trabaja consigo mismo. El que mucho habla de Dios, no trabaja consigo mismo. Porque perro que ladra, no muerde. Sí, y el que muestra mucho, no tiene nada. El que tiene verdaderamente, no muestra. Cuando digo no muestra, él no vive para mostrar. Eso se ve. Estamos hablando del campo, somos campesinos, ¿verdad? Usted puede decirle a una manzana en el árbol, muéstrame que tú eres manzana. Tuvo un proceso de trabajo interior y afuera se ve que es manzana. Un hijo de Dios no tiene que ir proclamando, yo soy cristiano, yo soy hijo de Dios, yo creo en Dios. No, eso se ve que por naturaleza, es natural. ¿Y quiénes son los primeros que lo ven? ¿Quién duerme contigo? Tus hijos. Porque hoy los jóvenes, los hijos no quieren ir a Eucaristía ni a un servicio de palabra de Dios. ¿Por qué?
Porque como padres no mostramos a Dios. Mi hijo cambie, mi hijo haga. Ok, está muy bien, pero estoy trabajando. Y entonces, si yo no siembro la semilla, la riego, la abono, espero con paciencia porque estoy trabajando, pues no hay fruto. Sigamos aquí en Juan. Esta es la obra de Dios, ¿cierto? Y entonces le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Sí? ¿Qué obra haces? Y le dijeron ellos, nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo, de cierto os digo, ¿no os dio Moisés el pan del cielo? Mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Entonces le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca tendrá hambre, y el que cree en mí no tendrá sed jamás. Ok, entonces, el que trabaja consigo mismo no va a tener hambre y sed de lo que todo el mundo tiene hambre y sed. ¿Y qué es de lo que todo el mundo tiene hambre y sed? Afán por hacerse rico. Él dice allí en Timoteo, he aquí, raíz de todos los males es el amor al dinero. Ahí no está diciendo que el dinero es malo. Ahí no está diciendo que el dinero, dice es, si el dinero que tienes, la casa que tienes, el carro que tienes, las propiedades que tienes, para ti son más importantes que tú mismo, que tu casa y que los demás, es el peor mal que hay. Si tú no puedes de lo que Dios te ha dado compartir con otros, tú tienes amor al dinero, ¿verdad? Entonces, le está diciendo el Señor, yo soy el pan de vida. El que se alimenta con mi palabra y trabaja y se fortalece, ese no tendrá hambre ni sed. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Y está hablando allí a los fariseos. Es aquí el punto donde en esta mañana quiero compartirles esas obras de la fe. Está claro. Y lo que nos estanca, ¿qué es lo que nos estanca? El no perseverar. ¿Qué es lo que nos estanca como hijos de Dios? El no perseverar. Entonces, hagamos de cuenta que un campesino va y siembra 1 hectárea de maíz. Y el ejemplo de la parábola del sembrador, y muy emocionado, y la sembró y se fue, no volvió. 3 meses después, ¿qué va a encontrar a los 3 meses? Nada. Entonces, la religiosidad, la tradición y las creencias nos dice que basta con venir un domingo a misa o un domingo a un servicio de palabra, ¿verdad? Y usted ya cumplió. Ya Dios tiene que hacerle todos los favores que usted le pida. Eso, abra la boca que usted tiene fe. ¿Está trabajando? No. La persona que solo se queda con ir un domingo a una Eucaristía o venir a un servicio de palabra, esa persona no trabaja consigo mismo. Porque aquí dice que la palabra, que es Jesús, es pan, es alimento. Porque una persona es tan débil en su temperamento, en su carácter mal geniado, dado a los vicios, dado a las conductas que nos matan, que nos destruyen, porque es débil, porque no se alimenta con la palabra. Entonces vive con hambre de el vacío interno. ¿Qué es el hambre? Una barriga vacía. ¿Y qué es el hambre espiritual? Una persona débil. Y una persona débil, interna, espiritualmente, quiere llenarse no con palabra, porque no cree que ni siquiera sabe ni entiende qué es alimentarse con la palabra. Y tenemos que llenarnos con cosas o con personas. Por eso un hombre, una mujer termina idolatrando a su cónyuge.
termina idolatrando, termina dándole la connotación al esposo de Dios o a la esposa de diosa, para después terminar odiándose y arreglando todo en un juzgado. El matrimonio no significa que tú me vas a amar y yo te voy a amar. No, es que yo estoy lleno del amor de Dios, tú estás llena del amor de Dios y vamos a compartir ese amor de Dios. ¿Será que si, vamos a hablar de lo físico, que el matrimonio es comer? Entonces, ¿qué pasa? Llegan dos, ¿qué es el esposo y la mujer? Dos hambrientos que no comen nada, y llega el marido a decirle a la mujer, deme de comer, y la otra también no tiene nada, no, deme de comer usted. Entonces, ahí que se están diciendo, usted no me ama, usted tampoco. No es que nadie ama a nadie, cada uno debe amarse a sí mismo. ¿Para qué? Para amar, aceptar al otro tal y como es. Si tú en la mañana y durante el día te estás alimentando, tú no tienes que venir a decirle, dame a comer palabras bonitas, dame a comer una mirada bonita, dame a comer un trato bonito. No, tráteme como quiera, yo estoy lleno. Dígame lo que quiera, yo estoy lleno. ¿Qué es un hambriento? Una persona que pide que lo traten bien, que lo reconozcan, que, ay, es que usted no tiene amor. Pues yo sí tengo amor, pero es que usted tiene mucha hambre. Y yo no soy quien le lleno. Y entonces aquí viene lo tremendo. Yo le puedo dar cosas a la gente, pero yo no le puedo alimentar espiritualmente. Yo le puedo quitar el hambre a alguien, física. Oye, ven, siéntate, pide tu almuerzo. O mira, aquí está el mercado para el mes, que no aguante hambre usted y su familia. ¿Cierto? Por eso Jesús dijo, no trabajen por el pan que perece. Entonces la gente, ¿qué está haciendo ahorita? ¿Trabajando por qué? Para ir a hacer un buen mercado al Éxito, a Carrefour, al almacén, a la tienda de la esquina. Pero estamos hambrientos por dentro y pensamos que nos alimentan son las personas. Y ahí está el conflicto. Acompáñenme a Marcos 4, 26, 29. ¿Cuántos creen en la palabra? Versión TLA. ¿Cuántos creen en la palabra? ¿Cuántos saben que la palabra es alimento? ¿Cuántos saben que la palabra es vida? La palabra de Dios es vida. La palabra de Dios es luz. ¿Por qué dejamos de alimentarnos? Porque comemos la palabra, venimos a la palabra, pero para que se dé lo que yo quiero, no lo que yo necesito. Y yo lo que yo necesito es estar fuerte. ¿Qué necesita un trabajador de la rusa, los que construyen casas? Pues comer bien, porque si no se debilita. ¿Y qué es un hogar? ¿Qué es un matrimonio? Somos constructores también de la rusa. A diario tenemos que estar trabajando, mezclando cemento, colocando ladrillo. Ese es el hogar, pero si estamos débiles, ¿verdad? Mira, entonces dice allí en TLA, Jesús también les puso esta comparación. Con el reino de Dios pasa algo parecido a lo que sucede cuando un hombre siembra una semilla en la tierra. Mira lo que está diciendo. El reino de Dios es como un campesino que siembra semilla en la tierra. El reino de Dios. A una persona que no ha conocido la verdad, le hablan de Dios y ¿qué hace? Mira para arriba. Dios allá. No, Dios no está allá. Dios está dentro de ti. Y tú tienes que empezar a trabajar de la mano de Dios dentro de ti, porque Dios respalda al que prepara y trabaja en sí mismo. Dice, no importa si ese hombre está dormido o despierto. O sea, ya sembró la semilla. Ahora traigámoslo aquí. Usted ya sembró palabra, ¿verdad? Cierto que sí, ya sembraste palabra. Y dice, ahora no importa si está dormido o está despierto, está hablando del trabajo, o si es de noche o de día. La semilla siempre ¿qué? Nace y crece sin que el campesino entienda cómo. Y aquí está nuestro conflicto, que nosotros pretendemos enseñarle a Dios.
Bueno, Señor, ya oré, ahora que cambie mi marido, que cambie mi mujer, que cambien mis hijos. Ya oré entonces que en Navidad venda muchísimo. Ya oré entonces que se cure el cáncer. Ya oré entonces que... Y dice, hey, un momento. Ya sembró la semilla. Trabaje con la semilla. Porque el trabajador, antes de recibir la paga, tiene que trabajar. ¿Cuál es la paga? Eso que tú le estás pidiendo a Dios, esa es nuestra paga si trabajamos con nosotros mismos. Si trabajamos con nosotros mismos. ¿Por qué el Espíritu Santo de Dios sana a un enfermo terminal? Alguien enfermo de cáncer, de sida, de lo que sea. ¿Por qué lo sana? Por misericordia. Y le dice, mira, te sano para que empieces a trabajar contigo mismo. Por eso él decía, eres sano, pero también eres salvo. Ser salvo es empezar a trabajar conmigo mismo. Trabajar con la palabra. Y aquí está el trabajo con la palabra. Dice, y siempre, la tierra produce primero ¿qué? El tallo. Después la espiga y finalmente las semillas. Ahí está el proceso. Muchos de nosotros, o muchos se quedan en ¿qué? En solo sembrar la semilla y ya, me voy. Ya, yo ya oré, ya memoricé. Es durante el día. Mira, una persona que está trabajando con la palabra, con la semilla, con la palabra, ¿por qué dice el Salmo 112? Y no tendrá temor de malas noticias, su corazón está firme. Porque él está trabajando. Oye, que mira, ¿qué pasó aquello? Ok, gracias Señor. Que mira, ¿qué pasó lo otro? Ok, ¿por qué? ¿Y usted por qué no se preocupa? ¿No acaban de darle una noticia muy trágica? Sí, yo estoy trabajando, hay una paga. Por gracia, cuidado, porque entonces esto tiene pinta de ley. Alguna vez, no sé si vieron hace muchos años, Bart Simpson en una caricatura diciéndole, gracias por nada Dios, nosotros trabajamos por esto. No, gracias a tu gracia podemos trabajar por esto. Porque una persona sin el respaldo de Dios nada puede hacer. Entonces, ¿por qué una persona vive como le estoy diciendo? Porque no ha salido el tallo y ya abandonó la siembra. Entonces se siembra la semilla y ella primero muere adentro. ¿Dónde es adentro? Aquí usted se graba de memoria un versículo, un capítulo, varios capítulos y a diario trabaja con ellos, pero usted no se los graba para que queden ahí. ¿Usted para qué se los graba? Para que eso se vuelva vida. Entonces usted empieza a dar pasitos de fe. ¿Qué será dar pasitos de fe como un bebé? Empezar a obedecer. A obedecer. Entonces, cuando ya te encuentras allí un obstáculo, es donde dice aquí, y él esté dormido, despierto, de día o de noche, la semilla por sí misma va llevando el proceso. Tenemos tanto afán, dice, pero mire, yo no cambio esto, yo no cambio lo otro. Dice, despacito, a ver, vamos a empezar con las vocales. ¿Qué es lo que tú ya debes empezar a hacer en tu vida? ¿Qué es lo que tú ya puedes empezar a obedecer? A ver, mire, piense. Ahí donde está, usted que me está mirando por la red. ¿Sí? ¿Qué es lo que usted ya en verdad puede empezar a obedecer y no lo está haciendo? A ver. ¿Qué es? Vamos sencillo, una persona grosera. La palabra de Dios dice, no sean maldicientes. Cuando yo hablo solo con groserías, así sea por cultura, tradición, usted se está maldiciendo a sí mismo porque la palabra tiene poder. En el argot de las generaciones de ahora, todo es una grosería. ¿Qué hubo, malpa? ¿Qué hubo? No sé qué. ¿Qué hubo? Sí sé cuándo. Y eso se volvió cultura, hasta estrato 5. Que tú le digas al otro, ¿qué hubo, Mari?
¿qué hubo? Ey, te estás maldiciendo. ¿Qué quiere decir? Esas pequeñas zorras se comen tu viñedo. Y qué sencillo, dice el Señor, oye, ya no hables más con groserías. No seas maldiciente porque te estás maldiciendo. Con el tiempo no me vayas a decir que qué pasa contigo. Ah, sí, en medio de las groserías, igual que Nabucodonosor, construiste un imperio afuera, pero tienes un cambuche dentro de paja, que cada vez que llueve arrasa contigo. Entonces viene el tallo, la espiga y finalmente las semillas. Mira lo que dice: y cuando llega el tiempo de la cosecha, y cuando llega, entonces tenemos que respetar los tiempos. ¿Dónde estás? Entonces a alguien le dice: mira, tú ya puedes empezar a aceptar al que vive contigo tal y como es. Bueno, amén, amén. Y entonces sales hoy como los que he sembrado en espinos, no, el anterior, en piedras. ¡Ay, sí! Y llega hoy a la casa: mi amor, te amo. ¿Y está loca? ¿Qué les dio el pastor o qué? Mi vida. Pero eso les dura nada, porque la fe tiene que ser puesta a prueba. Mijito, te amo, pero va con doble intención. Entonces, yo te amo, pero mijito, pórtese bien. ¿Y cuál porte bien? A mí ni me ame ni me diga nada, yo voy a seguir igual. Si usted está trabajando con usted no va a exigir nada. Usted lo puede dar todo. A ver, ¿usted lo puede dar todo? Ahí es donde está el darse cuenta si ha trabajado con usted o no. Que la persona por la que usted espera que cambie le diga: no, yo por mí no ore más, yo no quiero cambiar, yo me muero así. Pero como usted está trabajando, eso que está sucediendo en usted, la semilla, la gracia de Dios, lo está haciendo en el otro. Así esté en el otro lado del mundo. Reciba esa palabra. Así sus hijos se hayan ido así. Pero trabaje con usted. Primero yo, diga conmigo: primero yo. Dígalo, primero yo, primero yo, primero yo. ¿Sí? Y ya después el resto viene por añadidura. Entonces, cuando llega el tiempo de la cosecha, hay un tiempo dado por Dios. Es importante trabajar perseverando. Y sigamos ahí, versículo 30. Jesús también dijo: ¿con qué puede compararse el reino de Dios? ¿A qué se parece? Es como la semilla de ¿qué? De mostaza. Aleluya. Y dice que el campesino siembra en la tierra. ¿Cómo es la semilla de mostaza? Dice allí: a pesar de que es la más pequeña de todas las semillas del mundo, cuando crece, llega a ser la más grande de las plantas del huerto. ¡Wow, Señor! Y si la palabra de Dios es una semilla, hágame un favor, traiga en este momento a su vida la realidad que está viviendo, el conflicto que estás enfrentando, tráigalo, el que sea, contigo mismo, con tu pareja, con tus hijos, contigo, tu salud, tus finanzas, no sé, tráelo. ¿Estamos? ¿Está ahí? Entonces mírame acá. ¿Cuál es la semilla de mostaza? Se la voy a dar. Hágame un favor, apréndete el Salmo 23 de memoria. ¿Y qué, pastor? Apréndetelo. Siembra la semilla y cuídala. Y todo esto que tengo, ¿cuándo va a cambiar? Entonces, aprenderse un Salmo 23 de memoria ante el problema que estás enfrentando, ese salmo es insignificante. Bienvenidos a la fe. Ay, pastor, que entonces que me aprendo de memoria un Salmo 23 y va a cambiar. Trabaje. Dios te está dando la semilla.
que tienes este conflicto, que tienes aquello, que tienes tu situación de salud, que tienes, trabaje. No trabajamos. No queremos trabajar, no hay paga, no hay jornal. ¿Será que alguien que uno contrata en la casa para que le pinte la casa y durante la semana no va y llega el sábado y le dice, patrón, págueme? Y dice, ¿págueme qué? Usted no vino a trabajar, yo ya contraté a otra persona. Entonces cuando usted dice, Señor, cambia mi vida, yo ya la cambié, te di la semilla, eres tú quien no quieres trabajar. Cambia a mis hijos, yo ya los cambié, eres tú quien no los amas. Trabaja contigo. Un estudiante, un joven hoy, un joven estudiante, allí en cualquier universidad, pues tiene que cumplir con el pensum académico y puede graduarse en primer puesto, pero si no trabajó consigo mismo, por eso son unos más con un título profesional, que lo único que pueden conseguir es dinero para vivir digna o lujosamente, pero son personas que no hacen parte del cambio de una nación. Para cambiar una nación hay que trabajar primero en mí mismo. Oye, mírame acá, ¿tú quieres cambiar el mundo? Cambia primero tu mundo. Yo quiero ser psicólogo para ayudar. Aplícate tu psicología a ti mismo primero. Yo quiero ser empresario y las finanzas de Colombia van a cambiar. Cambia primero tu mundo. Entonces creamos proyectos que para impactar afuera. En estos días me visitó un político de turno. Para esta época llegan todos los políticos a aceptar a Jesús. Todos aman a Jesús. Pastor, yo amo a Jesús. Luego le hice la pregunta, bueno, ¿y tú? ¿Cuál es tu propuesta por FACA nomás? ¿Qué vas a hacer por FACA? Yo soy ingeniero civil graduado y yo voy a pavimentar. Ok, ¿quién dijo que el problema de FACA son las calles? Claro que sí, pero el problema de FACA es que no han pavimentado su mente y cuando quieren caminar en un proyecto encuentran huecos, zanjas en la que caen, de la cual no pueden salir. Usted como ingeniero puede ayudarnos a pavimentar la mente de las personas. Ese es su trabajo, pastor. Le dije, ese es el problema, que pensamos que es trabajo del pastor. Entonces, si usted está tan interesado por pavimentar calles, es porque usted también tiene mucho hueco aquí, aunque se llenó de conceptos profesionales. De nada sirve llenarme de conceptos profesionales si no he trabajado la parte espiritual. Y la parte espiritual nada tiene que ver con llamarme católico, evangélico, cristiano, musulmán, hebreo, judío, mesiánico. Son títulos. Dios nunca dijo pónganse títulos. Dios dijo trabajen con la semilla. Bueno, ok, ¿cuál es la semilla? Cristo. Cristo en un solo versículo encerró, comprimió toda la obra que Él hizo. Y cuando tú comes y tragas y siembras esa semilla y la trabajas, todo lo que hizo Cristo, que transformó ya a la humanidad, se transforma en ti y tú te conviertes en un factor transformador de la humanidad. En la empresa donde trabajas, aún sin que hables, tú eres un factor transformador de esa empresa, de esa entidad, de tu familia, del barrio. Tú no llevas religión, que venga allí, que vaya a congregarse así. No, oye, ven, te enseño a trabajar por tu vida. Una persona que llega a juzgar el trabajo de los demás no ha trabajado consigo mismo. Porque usted profesionalmente puede ser un PhD haciendo ¿qué? Tremendos trabajos hacia afuera. Por lo cual, si usted no tiene vida espiritual, usted se cree mejor que los demás. Nadie sabe más que yo. Y si de pronto para probarle la fe, te colocan a alguien con menos conocimiento como jefe tuyo, tú lo acabas. Pues si yo sé más que él, yo puedo hacer más que él, pero para afuera. Adentro tú no has hecho nada. Porque el que no sabe obedecer nunca sabrá mandar. Si tú no sabes obedecer, tú lo que tienes es un vacío de baja autoestima
que lo quieres mostrar como mandando, yo sé más, yo hago más, ustedes no saben, ustedes no pueden, ustedes no entienden. Esa persona no ha trabajado consigo mismo. Estamos entendiendo las obras de la fe. Primero yo, perseveremos. No importa cómo estés ahorita, que alguien diga, wow, pastor, yo no he trabajado conmigo, gloria a Dios, ya lo estás reconociendo. Ya te estás dando cuenta que ese mal genio no es culpa de tu marido ni de tus hijos. ¿Sí? Y que de nada sirve meterme en una profesión si no me meto conmigo mismo. Estamos acá. Entonces trabajemos para que Dios respalde esa obra. ¿A quién respalda a Dios? Al que trabaja consigo mismo. ¿A quién respalda Satanás? Al que trabaja solo para afuera. El religioso piensa que porque le va muy bien haciendo cosas afuera, es Dios quien lo respalda. Ese no es Dios. Porque Satanás se disfraza de luz. ¿Cuál es la obra de Satanás? Que tú nunca trabajes la semilla de la palabra. Y como él conoce la debilidad del orgullo humano, él dice, a este le doy una carrera, lo pongo a ganar unos buenos millones, lo entretengo y este nunca va a conocer la verdad. Él va a alcanzar la cima afuera, pero va a ser un títere mío adentro. ¿Qué es corrupción? Corrupción son los grandes políticos, empresarios y profesionales que están dirigiendo nuestra nación y que trabajaron solo hacia afuera y no hacia adentro. Es la gente que vende principios, valores, moralidad. Es la gente que firma un contrato por unos pesos porque quieren una isla en Grecia. Y con lo que compraron la isla en Grecia, se iban a construir 3 hospitales en Colombia. Con lo que compraron una avioneta, con lo que presumen, era un colegio para capacitar en Colombia. Me estoy haciendo entender. Entonces, ¿de qué sirve de que tus hijos tengan muchos títulos si no hay espiritualidad? Si no hay amor por sí mismo, amor por el prójimo. La obra es hacia adentro primero para luego trabajar afuera. Ok, estás trabajando ya afuera y la palabra hoy te está confrontando y te está diciendo, muy bien, hasta ahora mira dónde estás. Yo durante muchos años no trabajé ni para afuera ni para adentro. Y Dios tuvo misericordia de mi vida. Y cuando lo que yo debí trabajar para afuera, no lo hice. Pero Dios me permitió ya trabajar para adentro. Y nunca mis 60 años serán un impedimento. Es hora de empezar a trabajar hacia afuera. Pero lo haces a esta manera, con disciplina, con todo lo que un militar auténtico muestra. Por eso él dice, yo soy el Dios de los ejércitos. Y la palabra forma esto. Y hay gente que se disciplinó afuera. Yo, trabajo, dinero, trabajo. Pero no se disciplinó adentro. Después de que el Espíritu Santo te disciplina adentro, es hora de trabajar afuera. ¿Qué estamos haciendo? Amor por Él. Gloria a Dios por lo que estamos haciendo hacia afuera. Iglesia, comunidad cristiana, camino de vida plena. Llegó el momento de trabajar a la par. A la par. A la par. En el ejército hay una frase que dice, las órdenes se cumplen o la milicia se acaba. Y hoy dice el Señor, la palabra se obedece o tu vida se acaba. Así de sencillo. Y pensamos que como hicimos cosas sin obedecer la palabra, y Satanás nos da los dulcecitos del reconocimiento,
Es hora de empezar, y yo te lo digo a ti, es hora de empezar. No importa lo que hayas hecho, no importa cómo estés, Dios te respalda, pero trabaja. No más excusas. Así como un campesino, para un militar no hay nada imposible. Teniente, tomes esa montaña. No, pero que se toma esa montaña, teniente. Pero me matan, pues muera por la patria. Tómese su vida con el poder de la palabra. Tómese su hogar con el poder de la palabra. Es una orden en el nombre de Cristo Jesús. Obedezca, soldado del ejército de Dios. Obedezca en el nombre de Cristo Jesús. Obedezca esa palabra y hay vida. Vida, no más pretextos, no más excusas, que mi hogar, que mi marido, que mis hijos, que es que el país, que es que no sé qué, que es que yo soy así. Y con la excusita de que es que Dios hace la obra, Satanás tiene engañado y como títere a más de uno. Porque yo soy así. Disciplina, empieza a disciplinar tu mente con palabra. ¿Cómo así que no se puede? ¿Quién dijo que no se puede? Si todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Cómo así que no se puede? Si Él murió en la cruz y venció toda potestad espiritual para que tú te levantes en su nombre. Pero no es ahí, en el nombre de Jesús te reprendo. No, es un momento y me quedo quieto y coloco la palabra y respiro el ruah del Espíritu y digo, Señor, yo sí puedo. Oh, mi amor, ¿qué me estás diciendo? Que usted no sirve para nada, sin vergüenza, que mi vida está arruinada por ti. Sí, te pido perdón, mi amor. Oh, sí se puede, Señor. Y persevera ahí. Persevera ahí. Persevera ahí con tus hijos. Jóvenes, están a tiempo. Yo les digo algo. En su vida está Dios. No desperdicie más. Un versículo en la semilla es insignificante. Dios sí sabe cuál es tu problema y ya te dio la solución. Trabaja contigo, mete esa palabra aquí. Trabájala. No dejes de hacer lo que estás haciendo, pero mientras lo haces, apasionate por esa palabra y empieza a mirar tu vida a diario. ¿Qué conductas? ¿Cómo le estoy hablando a mi esposa? ¿Cómo le estoy hablando a mis hijos? ¿Cómo estoy viviendo la casa? Dejemos el machismo, hombres. Ayudemos en la casa. Ayudémonos como esposos. Unamos fuerzas. Trabajamos por dentro y trabajamos también por fuera. Ahora, mire, sigamos con la palabra. Vamos a terminar con el 33. Dice allí, Jesús enseñó el mensaje del reino de Dios por medio de muchas comparaciones, de acuerdo con lo que la gente podía entender. Y aquí está la clave. Hablaba solamente por medio de comparaciones y ejemplos, parábolas. Pero cuando estaba a solas con sus discípulos, ¿qué hacía el Señor? El que viene a solas con esta palabra, Él nos explica todo. A solas, perseverando. Señor, ¿yo por qué me siento así? ¿Yo por qué hago esto? ¿Yo por qué hago lo otro? ¿Yo por qué hago aquello, Señor? ¿Por qué? ¿Por qué, Señor? Y si tú ese tiempo que inviertes en ese bendito aparato celular, lo inviertes en esto, le hablo en el nombre de Cristo Jesús. Empiece por revisar cuánto tiempo le dedica al celular. Dele por lo menos la mitad de ese tiempo a la palabra y Dios te empezará a explicar. Y te darás cuenta que ese celular debe ser usado con propósito. Solo con propósito. Estamos aquí. Y si usted es soldado del ejército de Dios, concéntrese en la obra de Dios. ¿Y cuál es la obra de Dios?
que crean en Jesús. Y la fe no viene por TikTok ni Google. La fe viene por pasar tiempo a solas con el Señor. A solas con el Señor. A solas. Y el que hace, le explica todo. ¿Cómo? Con claridad. Entonces, cuando una persona viene angustiada a decirme, digo, tú no has estado a solas con el Señor. Usted no tiene amor, pastor. Y usted no tiene intimidad con el Señor. Y es verdad, puede que en este momento el amor de Dios todavía no fluya, pero no dudo que va a fluir. ¿Y por qué? Porque soy un campesino que trabaja la semilla. Y no sé si vaya en tallo o en espiga, pero va a haber fruto para el que trabaja. Amén. Entonces, ¿por qué se desespera? Porque no trabaja con la palabra de Dios. ¿Por qué se angustia? Porque no trabaja con la palabra de Dios. ¿Por qué tiene que ir a buscar consejo a buscar luz donde hay tinieblas, a buscar vida donde hay muerte, a buscar riqueza donde hay pobreza? Porque no estás. Dice, pero cuando estaba a solas con sus discípulos. ¿Y quién es un discípulo? Juan 8, 31, 32, 31, por favor. Les dijo Jesús a los judíos que habían, colócamelo en Reina Valera, por favor, Reina Valera, ve Reina Valera. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Si vosotros, pero la primera parte dice, a los que creen en mí. Y en Santiago, ¿qué dijo? Los demonios también creen y tiemblan. Entonces no todo el que dice Señor Jesús, no. El que trabaja la semilla. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, entonces seréis verdaderamente discípulos. ¿Quién es un discípulo? El que permanece en la palabra. El que sin que nadie, que no tiene que estar ahí el pastor. Buenos días, hermana. Pastor, ¿qué hace con el celular en la mano? ¿Pero por qué me llamó? Estaba en TikTok. En el Ejército Nacional se necesita un comandante. Aquí su comandante es el Espíritu Santo. Estamos tan englobados que él está diciendo, no más celular, bájale. No más ir allá, no más aquello. Ya no hables así, ya no digas mentiras. Ya no te afanes tanto. Cálmate. Entonces, discípulo es el que permanece en la palabra. ¿Y qué pasa con el que permanece en la palabra? Mire lo que el Señor en lo secreto hace. 32. Conoceréis la verdad. Ahí no dice, le solucionaré sus problemas. En medio de sus problemas, Él nos revela la verdad. Y Él con claridad nos dice, cálmate, yo tengo el control de todo. Ocúpate solo por concentrarte en ¿qué? En mi palabra. Un soldado, no lo dijo Pablo, un verdadero soldado no se enreda en las cosas del mundo. Él está centrado acá. Sí, trabaja para producir, ¿verdad? Para subsistir, ¿cierto? Pero acá no deja entrar ninguna distracción. Y quiero, terminando, mostrarle cómo fue así desde el principio. ¿Sí? Génesis 2:15, nueva traducción viviente. Aquí dice, el Señor Dios puso al hombre en el jardín de Edén. ¿Para qué? Para que se ocupara de él. ¿Qué es la ocupación? La tienda, lo de afuera, y custodiara el altar, lo de adentro. Hombre de altar, trabajar y guardar la semilla. Hombre de tienda, hacer todo lo que tengo que hacer afuera. Pero si tú por hacer todo lo de afuera, que es la tienda, descuidas el altar, esa tienda se te viene encima. Entre más pisos tenga esa tienda, o sea, más te va a apachurrar. De ahí te levanta el Señor. Pero esos años fueron en vano. Revise su altar. Altar es trabajar la semilla hacia adentro y tienda es
lleno del fuego del Espíritu Santo, lleno de sabiduría, lleno de inteligencia espiritual, trabajar hacia afuera. ¿Sí? En estudios, en trabajo, en la familia, en finanzas y en todo lo que hagamos. Amén. Colóquese sobre sus pies. Gloria a Dios. Estamos terminando. ¿Por qué no le das gracias al Señor en esta mañana? Y por un momento reflexiona. ¿Cómo está su vida, por favor? Reflexione con verdadera seriedad. ¿Qué tanto estás trabajando contigo mismo? Con la semilla de la palabra, ¿cómo la está trabajando? A ver, revise su proceso. ¿Cuánto tiempo le dedica a leer la palabra, a memorizarla, a orarla? ¿Cuánto tiempo le dedica en el nombre de Cristo Jesús? Hable con Dios. Hable con Dios. Gracias, Señor, porque nos predestinaste, nos llamaste, nos justificaste para derramar de tu gloria, que es ser hombres de altar y tienda. Y como hombres de altar y tienda necesitamos posiblemente cerrar la tienda por un momento para restaurar mi vida de altar, mi relación conmigo, sin dejar de trabajar afuera, Señor, o de pronto teniendo que bajarle un poco a la intensidad de afuera, subirle a la intensidad de trabajar con la semilla de tu palabra. Gracias, Señor. Muchas gracias por permitirnos llegar a usted por medio de esta enseñanza. Esperamos que haya sido de mucha edificación para su crecimiento espiritual y personal. No olvides suscribirte a nuestro canal en YouTube y activar la campanita y darle like. Síguenos en las redes sociales para más contenido como este y estar notificado cuando hagamos una transmisión en vivo o subamos un nuevo video. Bendiciones. Hasta pronto.